les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esa viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Seguimos con el tema de la fe que hemos llevado todos estos domingos. El domingo pasado Jesús nos decía: pidan y se les dará. Hoy vamos un paso más adelante, dice Jesús: perseveren pidiendo, pero también con confianza, perseverar y confiar. Para esto se nos presenta la primera lectura, nos ofrecen la primera lectura cuando Josué va a enfrentar en guerra al rey Amalec. Moisés, cuando son atacados por este rey, Moisés le dice a Josué: organiza a un grupo de hombres y sal al encuentro, presenta la guerra, porque ellos los estaban atacando. Y le dice a Moisés: yo voy a subir al monte, donde voy a llevarme el bastón con el que había abierto el mar, el bastón con el que salió el agua de la roca, lo voy a llevar arriba para orar, voy a interceder. Y ciertamente así lo hace. Moisés sube, se empieza la guerra, y Moisés está con los brazos hacia arriba y empieza a ganar Israel. De repente Moisés se cansa, baja los brazos y empieza a ganar Amalec. Moisés descansa un poco, vuelve a levantar los brazos y empieza a ganar otra vez Israel. Se cansa, se siente y empiezan a ganar. Se dan cuenta los que están con Moisés, le ponen una piedra, lo sientan, le agarra uno un brazo y el otro brazo y gana Israel. De ahí para adelante hasta que ganó Josué al atardecer. Esto es importante y fue escrito para que viéramos que así es como se ganan las guerras. Así es como se ganan las guerras contra las personas, guerras contra los demonios, guerras contra las enfermedades, guerras contra las calumnias, guerras contra los chismes, guerras contra las desgracias. Todo se vence porque todo lo puede el poder de la oración. Pero hay que estar, como Moisés nos enseña hoy, con los brazos abiertos. ¿Por qué con los brazos abiertos? Porque Jesús es la manera como murió, con los brazos abiertos. Por eso el sacerdote, cuando está detrás del altar y va a orar, abre los brazos, extiende los brazos. Es la manera como Jesús murió y le estamos recordando a Jesús cómo es como muere su Hijo por amor a nosotros. Por eso es la extensión de los brazos. Claro que en la Santa Misa, el que preside, el que es la cabeza, que es el sacerdote, es el que levanta los brazos, y por eso se pide a las personas: junten los suyos, no que los levanten, porque ya tienen alguien que es cabeza que lo está haciendo. Entonces, si alguien los levantara por su cuenta en las oraciones propias, pues sería como si hiciera su propia oración. Entonces, como es uno solo el que hace la oración, es el que levanta las manos y todos los demás juntamos las manos y hacemos la súplica. Entonces, así es como se ganan las guerras, con la oración. Con la oración. Es tal el poder de la oración que dicen los santos que la oración confiada
y perseverante es capaz de vencer al mismo Dios. Es demasiado porque Dios es invencible. Pero dicen los santos, pues la oración es lo único que es capaz de vencer a Dios. Pero ¿por qué una oración con estas características? Porque nuestro buen Dios se mueve no tanto por nuestra fe. La fe es importante, pero lo que le mueve mucho a Dios es nuestra pequeñez. Nuestra pequeñez. Vean cómo los hijos, mientras más grandes son, menos atención se les va poniendo. Cuando son unos niños pequeños, 2, 3 años, la mamá no se les despega ni un momento. A los 7, 8, 10 años los dejan correr solos en la calle. Pero a los 3, 2 años, 3, la mamá anda corriendo atrás del bebé. ¿Por qué? Por la pequeñez, no porque el bebé crea en ella, por la pequeñez, se conmueve por la pequeñez de eso. Acuérdense que la Virgen misma lo dijo. Dichosa me llamarán, cuando estaba con su prima Santa Isabel, dichosa me llamarán todas las generaciones, no dijo por mi gran fe, sino ¿por qué? Porque el Altísimo ha puesto su mirada en mi pequeñez. Otros han traducido en la humildad de su sierva, que es lo mismo, en la pequeñez de su sierva, porque Él ha puesto su mirada en la pequeñez. Entonces, la conciencia de quién somos nosotros, la confianza y el amor a Dios lo desarman al Señor. ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué eso nos dice todo esto? Miren, solo Dios se conoce a sí mismo. Jesús lo dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, de aquel a quien Él se lo quiera revelar. Nadie conoce al Padre. No podemos pretender nosotros decir que conocemos a Dios, porque eso es demasiado. Nosotros nos conformamos con saber que nos ama. Con eso nos conformamos, con saber que nos ama. San Juan en sus cartas nos dice, conoceremos a Dios tal como es hasta que lleguemos con Él. Allá en el cielo lo conoceremos tal como es. Aquí en la tierra lo conoceremos según nuestras pobres posibilidades humanas. Y nuestras posibilidades humanas, si antes del pecado original no eran suficientes, imagínense después del pecado original. Casi no hay posibilidades de que conozcamos verdaderamente a Dios. Por eso dice San Juan, hasta que lleguemos con Él en el cielo, es cuando lo conoceremos tal como es. En la tierra tendremos un conocimiento imperfecto de Dios. Es como si yo les preguntara, ¿un bebé en el vientre de su mamá puede llegar a conocer a su mamá? ¿Puede llegar a conocer? Conoce algo. Ciertamente conoce, pero conoce solamente algo. Ni siquiera cuando nazca la va a conocer. Ni siquiera cuando esté creciendo la va a conocer. No se, porque los seres humanos somos así. Si para un niño en el vientre es difícil conocer a su mamá, que es de su misma naturaleza, por eso es demasiado difícil que una naturaleza inferior a la naturaleza divina pretenda decir que comprende a una naturaleza superior. Podemos comprender las naturalezas inferiores de los animales, de las plantas, podemos entenderlo, pero no una naturaleza superior a la nuestra como es la de Dios. Por eso a Dios lo conocemos, pero imperfectamente, dada que nuestra mente no nos da para más. A nosotros nos es suficiente, o más bien debo decir, no es suficiente pedir con fe, pedir sabiendo que Dios existe. ¿Sí? Lo fuerte en la oración es el convencimiento de que Dios nos ama. Si tú y yo estamos convencidos de que Dios nos ama, nuestra oración va a cambiar. Si no estamos convencidos de que Dios nos ama, no. Y precisamente porque nos ama es que somos escuchados. El niño no dice nunca, bueno, a veces sí lo llega a decir, pero casi nunca puede. Porque saqué buenas calificaciones, me gané que me des esto. Y a veces sí lo dicen, pero como casi nunca sacan buenas calificaciones,
A veces dicen, porque me porté bien, me merezco esto, pero como casi nunca se portan bien, y sin embargo siguen pidiendo. ¿Por qué se atreven a pedir? Acaban de reprobar y en 5 minutos están pidiéndote una paleta, un chocolate, pero acaba de reprobar. ¿Por qué los niños se atreven a pedir? Porque saben que los aman. Por eso se atreven a pedir, porque saben que los aman. El que está convencido del amor que le tiene su mamá, su papá, son los que le dicen, quiero un carrito de estos. Y la mamá, el papá, no hay. Dice, ahorita se lo saco. Y empieza, primero pone sus pucheros y voltea de reojo a ver si van cayendo. No, pues empiezan las lagrimitas y voltea de reojo a ver si ya cayó o no cayó. Pues entonces más fuerte hasta que llega un berrinche y a verlo, pero cae. Dice, no, ya va a caer, y sí caen las papás. Confía, ya. Y confía en que los va a sacar a sus papás. El hijo que no está convencido de que es amado, le pide a los papás, ¿me das para esto? No hay, no vuelve a pedir. Se voltea resentido, molesto, confuso, se va y no vuelve a pedir. ¿Por qué? No está seguro de conseguirlo, no está seguro. Por eso no es suficiente la fe, sino que tiene que ser una fe que nos lleve a una confianza en el amor que Dios nos tiene. Confianza en el amor que Dios nos tiene. Por eso nos escucha. Todos tenemos la experiencia. Hemos estado en pecado y aún así somos bendecidos por Dios. Acabamos de ofenderlo y Dios nos sigue protegiendo, Dios nos sigue ayudando, Dios nos sigue dando. Dios no actúa solamente cuando nosotros hacemos méritos para recibir. Dios nos da porque Él es bueno, porque nos ama. Por eso es que podemos, aún en estado de pecado, ¿cuántas veces le hemos pedido cosas estando en pecado, habiéndolo ofendido y nos las regala? Y si nos las regala, ¿por qué somos escuchados si seguimos en pecado? Porque Él nos escucha, porque nos ama. Él no nos escucha solo cuando tenemos méritos para ser escuchados. El que no está convencido que Dios le ama, su oración va a ser tímida. Se lo va a pedir a Dios y hasta va a buscar la oración más poderosa, la novena más taquillera, la de Santa Teresita, porque dicen que esa no falla. Entonces se van a la oración de Santa Teresita, o van a la oración de Santa Brígida, o se van a las oraciones. ¿Por qué no se lo dicen directamente? Porque no están convencidos de que lo van a conseguir. No están convencidos de que solos lo pueden conseguir. No están convencidos del amor. Cuando se está convencido del amor, sí se puede uno aventar a pedir más allá de lo imaginable. Más allá de lo imaginable. Me decía una señora que su hijo le había pedido que ella de grande se lo echó en cara a la mamá. Porque al niño cuando tenía 8 años se le hizo facilísimo decirle a su mamá, fue a la feria y vio los de esos carritos de los go-karts, y se subió en un go-kart y quedó fascinado y se le ocurrió la más maravillosa de sus ideas: cómprame un go-kart para ir a la escuela. Por supuesto que todos los papás se ríen, pero el niño era una estupenda idea. Y todavía ya grande, le voltea una vez, dice que volteó a su hijo y le dijo, mamá, nunca me compraste el go-kart. Se quedó con eso. Y la mamá, estás loco, te matas si te compro yo eso. Y ya te veo ahí por la avenida rápida con un go-kart, imagínense ustedes. A veces pedimos, pero cuando estamos seguros, nos lanzamos demasiado alto para pedir. Nos lanzamos demasiado alto. Cuando no estamos seguros, ¿qué le pedimos a Dios? Insignificancias. Le pedimos a Dios insignificancias. A un Dios que tiene el poder para hacer otro universo diferente al que conocemos o medio conocemos, otro universo diferente solo para ti lo podría hacer. Tiene poder porque su creatividad no se ha agotado. A ese Dios que podría darte un universo, ¿qué le pedimos? Para comer hoy, para pagar esta deuda, para salir de este problemita.
¿Por qué pedimos con tanta timidez? ¿Por qué? ¿Por qué no nos atrevemos a amar? Amar, ¿será falta de fe? No, es falta de amor. Es falta de amor. No estamos convencidos de que nos ama lo suficiente como para lanzarnos en grande y pedirle al Señor en grande. Por eso, aparte de saber que nos ama, si nosotros lo llegamos a amar, entonces vamos a estar sintonizados con Dios. Si yo sé que me ama y yo lo amo, vamos a estar tan sintonizados que mis problemas se habrán acabado. Los problemas se habrán acabado. Conocer a Dios Padre, conocer a Dios solamente lo vamos a conocer de acuerdo a lo que Jesús nos reveló de Dios Padre. Y nos revela de acuerdo a nuestras posibilidades humanas. Por eso es un mínimo lo que conocemos de Dios. Es un mínimo. ¿El bebé de 2 meses de nacido conoce a su mamá? Sí. La reconoce, sabe cuando su mamá lo está cargando y cuando no es su mamá la que lo está cargando. Sin embargo, no es un conocimiento suficiente. No es un conocimiento. Así también nosotros. ¿Qué conocemos de Dios Padre? Lo que su Hijo nos ha revelado. Porque acuérdense que nosotros fuimos tomados de fuera, somos adoptados. Solo Jesús ha vivido con el Padre, por eso solamente Jesús lo conoce. Nosotros somos adoptados y aprendemos del Hijo natural, que es Jesús, cómo se debe vivir con el Padre. Porque nosotros no podemos llegar ni siquiera a imaginarlo. Y Jesús se adapta a nuestras pobres posibilidades humanas y Él es el que nos hace ver Jesús. Y dice, el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Quieren conocer al Padre? Véanme. Y cuando vemos a Jesús, ¿qué es lo que vemos? Jesús es amable. Jesús es comprensivo. Jesús es sabio. Jesús es bueno. Jesús es poderoso. Jesús es misericordioso. Jesús es justo. Entonces vamos viendo cómo es el Padre. Vamos entendiendo algo de lo que es el Padre, algo lo suficiente como para querer estar con Él, lo suficiente como para saber que nos ama y lo suficiente para querer amarlo. Es solo conocemos lo suficiente de Dios. Lo mejor está reservado para el final. Porque Dios ahorita no nos puede dar todo su amor. No puede. Nosotros estamos aquí en este mundo como está un niño en una incubadora. E imposible que su mamá lo abrace y lo bese como tiene ganas de hacerlo. ¿Por qué? Porque está tan enfermo que si lo saca de la incubadora y lo abraza hasta lo puede matar. Entonces se tiene que aguantar la mamá todas las ganas de darle el beso y de darle el abrazo a su hijo. Es lo que está pasando con Dios. Después del pecado original, perdimos la capacidad de poder conocer y sentir el amor de Dios. Ahora conoceremos algo, pero no completo, algo, porque si conociéramos el amor de Dios en la tierra tal como es, tanta felicidad nos mata, no podríamos soportarla, tanta felicidad nos podría matar. Así de que de Dios conocemos lo suficiente, pero nadie puede decir, yo conozco a Dios. No, la naturaleza humana no puede, si no puede entenderse a sí misma la naturaleza humana. ¿Ustedes creen que va a entender una naturaleza superior a ella? Imposible. Entendemos algo, repito, lo suficiente para amarlo, lo suficiente para saber que nos ama. Sí, pero no conocemos todo el amor de Dios Padre. No lo conocemos tal como es. Tendremos que esperarnos a verlo cara a cara cuando estemos con Él en el cielo. Bueno, yo sí pienso ir al cielo, no sé si ustedes quieren ir allá, pero yo sí pienso ir a conocerlo allá al Padre Celestial. ¿Por qué? Si nosotros lo conociéramos lo suficiente de lo que da la pobre capacidad humana, enloqueceríamos de amor por Dios. Enloqueceríamos de amor por Dios. Si hay mujeres, hay hombres que se han vuelto locos de amor por una persona que uno lo vuelta y bueno, en gusto se rompen géneros, y aquellos locos de amor, locos de todo. Imagínense, conocer en la medida de lo que nos es posible a nosotros, nos vuelve locos de amor.
porque es algo extraordinario el Señor. Yo tuve una experiencia hermosísima cuando fui con un monje que tenía los estigmas, un monje franciscano que tenía los 5 estigmas. Lo fui a visitar, entonces iba con la hermana Margarita, fuimos a verlo a él, nos dejaron entrar nada más a nosotros dos, y era un monje chaparrito, flaco, que no daba un 21 por él, una vocecilla, bien delgaditas y todo. Entonces llega uno, pues sí, tenía las vendas en las manos, tenía las vendas en los pies. Y entonces, cuando estábamos ahí, de repente el monje estaba sentado en la cama yo estaba sentado cerca de él en una silla y de repente se endereza con una majestuosidad, pero majestuosidad. Se endereza y empieza a hablar. ¡Wow! Era como si saliera miel de aquella boca, de aquella presencia. Yo soy muy desconfiado con estas cosas de apariciones y de todo. Siempre soy muy calculador porque digo, si me equivoco yo, todos los que me sigan se van a equivocar conmigo. Entonces me tengo que ir despacito. Y empieza a hablar y era tan hermoso. Ni siquiera me acuerdo de lo que decía, pero era extasiante, y de repente yo trataba de reaccionar. Hey, Carlos, me decía a mí mismo, puede haber un engaño, tienes que hacer una oración de protección. Ay, pero era tan hermoso aquello que todo lo soltaba y otra vez ahí me quedaba, y otra vez segundo intento. No, puede haber alguna cosa aquí, tengo que cuidarme, ay, qué hermoso era aquello. La tercera vez, ay, dije yo, le voy a decir a la hermana Margarita que me ayude. Estaba peor que yo. Y dije yo le dije al Señor, esto es demasiado hermoso, no me puedo defender de esto. Si es un engaño, ya caí. Era tan hermoso escuchar, ver la manera, y no me estaba hablando, estaba de lado el monje, no me estaba ni siquiera viendo yo lo estaba viendo a un lado. Y cuando termina de hablar Jesús, porque estaba hablando, termina de hablar, se vuelve a agachar así como estaba jorobado el monje, y vuelve a salir su voz seca, estéril, fría. Oh, la diferencia del sol a la tierra. Se veía tan terrible, se escuchó tan feo el cambio de voz. Fue cuando dije yo, con razón, los apóstoles quedaban con la boca abierta cuando él hablaba. Con razón, me tocó experimentarlo ahí, y solamente la voz, ni siquiera le cambió la voz, del timbre de voz del monje no le cambió, pero la voz traía una majestuosidad en el hablar. Ya no era la misma voz, aunque sonaba con el mismo timbre, ya no era la misma voz, y era algo que salía, y cada palabra como si tuviera vida y transmitiera vida. Es cuando uno se va dando cuenta, porque yo me acuerdo, a mí me decían de niño en el catecismo, el cielo, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Vamos a estar sentados viendo a Dios. Decía yo, ¡ay, qué aburrido es el cielo! Sentados todo el tiempo viendo a Dios, ¡qué aburrido! Cuando me toca ver esto, dije yo, qué maravilloso debe ser poder estar sentado delante de Dios contemplándolo. Ya no digo hablando, contemplándolo. Conocemos poquísimo de Dios, nada casi podríamos decir, lo suficiente para que lo amemos, lo suficiente, pero no hemos llegado al tope de lo que podríamos conocer a Dios, que de todos modos sería muy poco. Por eso la fe es el regalo más valioso que nosotros tenemos. Es lo que más debemos de cuidar en la tierra, más que las herencias, más que las casas, más que el trabajo, más que la vida, más que a la suegra. Bueno, eso es siempre, ¿verdad? Pero más que cualquier cosa, porque la fe es lo único verdaderamente valioso, ni siquiera es lo más valioso. No es lo más valioso, porque no tiene margen de comparación con nada. La fe es lo único verdaderamente valioso. Lo demás lo podemos perder, tal vez lo recuperemos o tal vez no, y no importa. Y no importa, pero si perdemos la fe, perdemos el sentido de la vida, perdemos absolutamente todo, absolutamente todo. Por eso la fe se debe de cuidar.
La fe se debe de cultivar, la fe se debe de trabajar. Tenemos muchos elementos para trabajar la fe. No la podemos soltar porque la fe la podemos perder. Y la fe se trabaja a través de la oración personal, se trabaja a través de la recepción de los sacramentos, se trabaja la fe a través de la adoración, pero también se trabaja a través del estudio. Hay que ir a las Sagradas Escrituras porque Jesús hablaba del Padre. ¿Quieres conocer al Padre? Tienes que ver a Jesús, y luego voltea uno a ver el Antiguo Testamento y ve la justicia del Padre, y volteas al Nuevo Testamento y ves la misericordia del Padre expresada de una manera más clara todavía que en el Antiguo Testamento. Ves la justicia y la misericordia y vas conociendo al Padre en la medida que nuestra pobre mente humana pudiera alcanzar. Por eso podemos decir que hay grados de fe. Desde la fe más pequeña, le permite a la persona solamente saber que Dios existe. Es una fe, pero no es suficiente para la salvación esa fe, porque saber que Dios existe sin amarlo no te va a mover a nada. Hay mucha gente que cree en Dios y sigue pecando como si no existiera Dios, y cree en Dios, y cree y le pide, pero no lo ama. Y porque no lo ama, se permite pecar, se permite criticar, se permite insultar, se permite hacer el mal. Pero cree en Dios, sí cree en Dios. Ese tipo de fe no alcanza para la salvación, no alcanza. Necesitamos ir madurando la fe hasta que esta fe nos impulse a que nosotros busquemos estar con Dios, y para eso hay que ser santos. Entonces el que encontró el camino es porque desea ser santo. Cuando una persona se descubre amada por Dios, ama a Dios y quiere estar con Él, se tiene que preguntar, ¿cómo le hago para estar con Él? Y le van a decir, tienes que ser santo. ¿Cómo se le hace para ser santo? Y empieza un camino de santidad. Ese lo conoce. El que no ha empezado un camino de santidad, ha oído hablar de Dios, tiene un cierto conocimiento, pero bastante insípido, bastante pobre, bastante pequeño, que ni siquiera le permite, le permite pecar. Cuando la fe nos permite pecar es porque es una fe insípida, no trabajada. Es la fe como la recibimos de regalo el día de nuestro bautismo, y si es que ya no existe en nosotros ni siquiera un poco de fe. Necesitamos entonces cultivar la fe. La fe nos daría tranquilidad en el mundo, nos daría paz en medio de los problemas, nos daría paz en medio de las carencias. La verdadera fe, porque seríamos como un niño. Vean cómo un niño pequeño no tiene dinero y no le importa no tener dinero. ¿Por qué? Porque su papá lo tiene. Por eso no le interesa a él tener dinero, su papá lo tiene. Así de que cuando quiere algo, le dice a su papá. No se va a trabajar, le dice a su papá. Es un niño pequeño, le dice a su papá. Cuando esta relación con Dios de nosotros fuera así, reconociendo nosotros nuestra pequeñez, haciendo lo que nuestra pequeñez nos permite hacer, que es muy poco, pero es algo lo que podemos hacer. Hacemos lo que nosotros podemos hacer, podría haber una relación auténtica con Dios. Cuando el niño es pequeño, cuando el niño es pequeño y es amado, muy amado por sus papás, ni siquiera tiene que pedir las cosas. La mamá es la que se da cuenta cuando tiene que comprarle zapatos, cuando tiene que comprarle ropa, cuando el niño ya no tiene calzotines, la mamá es la que se da cuenta. El niño anda con todo roto y no se da cuenta. La mamá sí se da cuenta, porque es la que ama. Por eso es la que se da cuenta, porque es la que ama. El papá le prepara, trae las cosas, papá y la mamá le tienen a su hijo la comida a su tiempo. Incluso si no tiene hambre el niño, satisfacen los papás todas las necesidades de sus hijos, incluso sus gustos. Todo lo que necesita, incluso cosas que verdaderamente ni necesitaba, pero que el niño quería tener. Cuando hay una relación de amor, los papás se encargan de todo. Y así es con Dios. Así es con Dios. Dios conoce tus necesidades, Dios conoce hasta tus gustos. ¿Por qué creen que recibimos tantos milagros que ni siquiera nos damos cuenta que son milagros y que vienen de Él? Tantas cosas buenas que suceden en nuestra vida.
tantas cosas que superamos, tantas cosas que nos mantiene, tantas cosas que Dios hace en nuestro camino y ni siquiera se las pedimos. Él ya sabía que las necesitábamos. Él se adelanta a muchas cosas que ni siquiera le pedimos. ¿Por qué? Porque nos ama. Les platicaba una vez, estábamos vendiendo hot dogs en la parroquia, en otra parroquia. Entonces ya se había terminado el domingo, ya se había levantado todos los puestos, menos ese de hot dogs. Entonces ya cuando se empezó a recoger todo, llega una familia en un carro y pidieron bueno, pues sí, se les empiezan a preparar. Era un niño como de 7 años y dice, yo quiero un hot dog. Y luego la mamá le dice, sí, pero dáselo por favor sin cebolla. Voltea el niño y dice, ¿cómo supiste? ¿Por qué sabe la mamá eso? Porque lo ama. Cuando los que están aquí, cuando los que están casados, que están aquí, ¿se acuerdan cuando eran novios? Sabían todo lo que les gustaba al novio y a la novia. Qué chocolates, qué flores, qué canciones, todo qué colores les gustaba. 5 años después ya no saben ni qué onda, ¿verdad? Pero cuando estaban enamorados sabían todo lo que les gustaba y todo lo que no les gustaba. Porque como que uno aprende a leer los gustos de la persona que ama. La mamá, el niño llora, tiene hambre. No dijo nada, nomás chilló. Tiene frío, tiene esto, ¿Cómo sabe a través del llanto? Es que conoce, ha estudiado cada movimiento de ese bebé, lo conoce. Y Dios nos conoce más de lo que una mamá puede conocer a su bebé. Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestros gustos. Por eso hemos recibido tantas cosas. A veces en medio de las desgracias, Dios nos concede unos dulces, porque es tan amarga a veces la existencia que Dios nos da algo bueno para que no muramos ahí en el camino. Y esos milagros ni los tomamos en cuenta, ni reconocemos como algo que viene de la mano de Dios. Pero así es Dios. Por ejemplo, San Francisco de Asís. Cuando San Francisco se convierte y llega a ser San Francisco, significa que era amigo de Dios, un gran amigo de Dios, que no ofendía a su amigo, que amaba a Dios y se sabía amado de Dios. Cuando antes de la conversión, Francisco veía leprosos, porque en esa zona había muchos leprosos, veía un leproso y pegaba carrera. Tenía un pavor a los leprosos. Se convierte Francisco, veía un leproso y lo abrazaba. Y lo llevaba, se conmovía de dolor a ver el sufrimiento de aquel hermano suyo y se lo llevaba a una pequeña cascadita que había ahí cerca y con unos trapos y con agua, simple agua, y les empezaba a limpiar las llagas con un dolor como si él las trajera. Y Dios, el amigo de Francisco, cuando lo veía sufrir, sanaba a ese enfermo para que su amigo no sufriera. Esa es la fe verdadera. Esa es la fe verdadera. Lo que Dios hace cuando alguien es su amigo, cuando es de Él, cuando no es una fe de esas fe inútiles que te dejan pecar y que te dejan maldecir No, cuando es una fe verdadera. ¿Cuántas cosas hizo San Francisco de Asís? Porque su amigo se lo permitía. El Padre Pío, que estaba preocupado por alguna cosa y Dios le permitía estar en 2 o 3 lugares al mismo tiempo porque no podía salir del monasterio. Pero Dios se lo permitía. Todo lo que Dios hace por un amigo. Todo lo que Dios hace por un amigo. Santa Mónica, no estamos hablando de la que vende chicles, no, Santa Mónica tiene un hijo inteligentísimo. Muy inteligente, ateo, se declara ateo delante de todos, su hijo, se vuelve alcohólico, una vida disipada, llegó hasta tener un hijo ahí sin casarse ni nada, y Santa Mónica, ¿qué es lo que le pidió a Dios para él? Que se convierta, Señor. Pero como era santa, como era amiga de Dios, ¿qué le concedió? Que su hijo se hiciera santo, y ahora lo conocemos como San Agustín. No solo la conversión, le dio más de lo que pedía porque su amiga estaba sufriendo, no la iba a dejar así, no estaba sola, tiene un amigo y de los buenos y poderoso y se lo demostró. Te lo doy esto porque te amo, por eso los santos están
convencidísimos de que Dios les ama, convencidísimos de que Dios les ama. Se extrañan cuando no hay milagros, no cuando hay milagros. Nosotros al contrario, un milagro, ¡wow! Un milagro. Los santos, ¿no hay milagros? ¡Wow! No ha habido milagros. Porque ellos viven cada rato de un milagro a otro, de un milagro a otro, de un milagro a otro. Pues Dios es así con sus amigos. Eso no tiene gran chiste porque Dios es así con sus amigos. Por eso los santos pueden todo. Porque todo lo que piden Dios se los da y hasta lo que ni siquiera piden Dios se los da. Lo que piden y lo que ni siquiera piden. Por eso tenemos que aprender a ser más generosos con Dios, más tiempo para Dios, porque es bueno para nosotros. Hay gente que solo se atreve a pedirle que le quite una enfermedad a uno de sus parientes, mientras que Dios a sus amigos les da el poder de sanar a todos los enfermos. Es la gran diferencia entre el que cree mucho y el que cree poco. Por eso, si en tu casa tuvieran un papá que creyera mucho, que fuera amigo de Dios, tuvieran una mamá que fuera amiga de Dios, estaría garantizada la salvación de sus niños. Estaría garantizada la salvación. Santa Rita de Casia. Santa Rita de Casia quiso ser siempre monjita y no la dejaron, pero llegó a la santidad a pesar de que tuvo un esposo alcohólico, flojo, desordenado, y no volteen a ver a su viejo por favor, y de todo eso, de todo. Y Santa Mónica se casó porque su papá se lo pidió, porque era hija única y su papá le dijo que quería tener nietos antes de morir. Y ella tiene 2 hijos que por supuesto que imitan en todo a su papá. Cuando estos muchachos llegan a 18, 20 años, alguien mata al esposo de Santa Rita. Entonces Santa Rita, los muchachos, sus hijos, empiezan a decir, vamos a vengarnos. Ella les dice, les llora, les suplica, vamos a vengarnos y vamos a encontrar la manera de vengar a nuestro papá. No le hicieron caso y se va Santa Rita a la iglesia. ¿Con quién? Con su amigo. Y le hace una petición a su amigo. Señor, si mis hijos por la venganza que quieren cometer se van a condenar, por favor llévatelos antes. Y se matan. Se los llevó porque si se van a condenar, si los hubiera dejado vivos. Y entonces Santa Rita, amiga de Dios, pero ya de 70 años, ya acabada, le dice, quiero ser monjita, aunque sea los últimos años de mi vida. Y Dios le dice, vente, va al convento, toca la puerta, pues se ríen de ella. ¿Cómo? Ya 70 años, vete a un asilo, no a un monasterio, ¿cómo a los 70 años quieres ser monjita? Y le cierran la puerta, se meten las monjitas y Santa Rita estaba adentro ya en la parte del vestíbulo. Le dicen las religiosas, ¿cómo entraste? Pues Jesús me metió. ¿Pero cómo sabes que es Jesús? Pues me trajo aquí. Yo estuve ahí en ese convento de Santa Rita, no ese día, pero estuve ahí. Son enormes, las murallas que se hacían en torno a eso son enormes, las puertas son madera gruesísima y todo. Era imposible para un joven pensar en escalar un tamaño de esos. Y ella estuvo allá adentro, y entonces la superiora dijo, bueno, pero voy a ponerte a prueba. Pues sí. Entonces agarra un bastón y lo clava ahí en la puerta, cerca de la puerta hay un pedazo de tierra y lo clava. Y le dice la superiora, todos los días vas a venir y le vas a echar agüita. Era un bastón. Es imposible que eso, pues todos los días. Y Santa Rita, todos los días le va a echar agüita, y como se sentía media mal ella, entonces Dios ve a su amiga y le da vida al bastón. Hasta la fecha sigue dando ramas y sigue dando uvas pequeñitas, pero hasta la fecha lo sigue dando. Dios por sus amigos. Dios, y entonces se pone Santa Rita, vean la amistad de Santa Rita, se pone delante del crucifijo ella, le dice Jesús, tú sufre y sufre allá y a mí me tienes muy bien, aunque sea regálame una espina de tu corona para ayudarte. Y su amigo le regala una espina, sale una luz y se le clava en esta parte del frente a Santa Rita, la espina, dolorosísima la espina, se le hace una llaga en esta parte de la frente a Santa Rita, una llaga y se le empieza a podrir la carne aquí, apestaba esta mujer, apestaba. Y entonces supo que el Papa iba a estar cerca de ese lugar, pero no había que hacer una peregrinación.
y le dice a la superiora, puedo ir porque quiero ofrecer la peregrinación por la salvación de mis hijos, para que se acelere la salvación de sus hijos. Y la superiora le dice, ¿cómo vas a ir con el Papa con esa pestilencia? Nadie te va a dejar llegar hasta con el Papa con esa pestilencia. Y se va con Jesús. Señor, ¿me la puedes quitar un ratito en lo que voy con el Papa? Y se le quita todo eso, se cierra la llaga y se le acomoda. Y se va a Santa Rita, hace su peregrinación, regresa, gracias Señor, ya estoy aquí. Y se le abre su herida y empieza sus dolores y empieza su llaga otra vez. ¿Qué no hace Dios por sus amigos? ¿Te has puesto a pensar por qué Dios no hace tantas cosas por ti, por mí, por nosotros? Porque tenemos una fe insípida, una fe que solo nos acerca a la iglesia un domingo, una vez a la semana, sin hambre de conocer más de Dios, sin hambre de hablar con Él, sin hambre de estar a solas con Dios de repente, a solas con Dios. Por eso es que no podemos recibir más, porque nuestra fe no nos alcanza más que como los niños que están allí en la línea, por donde se cruza Estados Unidos. ¿Qué es lo único que piden los niños que están ahí? $1. Es lo único que saben decir. $1 es lo único que saben decir. Pasa alguien, $1. Y piden para medio pasar el día de hoy. ¿Y cuánto le damos? Para medio pasar el día de hoy. Que si fuera un niño, que si se te hubiera perdido tu nieto y tú anduvieras como loco, como loca buscando tu nieto y de repente lo ves allí en la línea pidiendo $1, ¿qué dólar ni qué dólar? Lo levantas, lo abrazas, te lo llevas a tu casa y le das todo lo que tú tienes. Esos son los santos, los que encontraron el amor de Dios y lo aman y corresponden al amor de Dios. Esos son los santos. Eso es lo que a nosotros nos está faltando. Eso es lo que a nosotros nos está faltando. Si por lo menos ya no nos vamos a ir tan alto a la santidad, porque esto hay que trabajarla todavía bastante. ¿Qué es lo que podemos hacer todavía aquí nosotros? Pues miren, si empezamos por evitar el mal por amor a Dios, a tratar de evitar el pecado por amor a Dios, luchar contra el pecado, Dios nos recompensará. Si estamos atentos, nos vamos a dar cuenta de qué es lo que Dios nos dio. Y le vamos a agradecer por amor a Él, vamos a agradecerle el amor que nos ha tenido. Es que si no abrimos los ojos para ver cuánto nos ama, no vamos a saber nunca que Dios nos ama. Tenemos que ver lo que Dios nos ama y para eso hay que abrir los ojos en lo que está sucediendo en torno a nosotros para saber cuánto nos ama Él. Si le agradecemos ese amor que nos tiene y cuando Él nos da, si le volvemos a agradecer, entonces es cuando vienen los dones divinos. Primero vienen regalos humanos, cosas humanas. Después empiezan los regalos divinos. Mientras más te vas acercando a Él, más grande es el regalo que recibes. Más grande, más constante el regalo que recibes. Por eso a nosotros nos convendría ser más generosos con Dios. Dios no le conviene o no saca ninguna ganancia. Nosotros somos los que queremos ir al cielo, Dios ya está en el cielo, nosotros somos los que queremos ir con Él, pero nos falta fe. Decían que un padrecito estaba en una misa en domingo predicando y le dice a la gente, levanten la mano los que se quieren ir al cielo, y levantan la mano todos, pero había un señor en la primera fila que no levanta la mano, y el padre se extraña, dice, a lo mejor no escuchó, y dice más fuerte, levanten la mano los que se quieren ir al cielo, todos levantan la mano y él no. Ay, le empieza a dar coraje al padrecito. Y por última vez, por si no había entendido, levanten la mano los que se quieren ir al cielo. Y él no la levanta. Y entonces el padre se acerca. ¿Qué? ¿Tú no te quieres ir al cielo cuando te mueras? Dice, yo pensé que ahorita. Pero estamos igual. Si Jesús les dijera, los que se quieran ir al cielo ahorita y sin pasar por el purgatorio porque les regalo todo, vénganse para acá, porque nos vamos ahorita. ¿Quiénes se iban gratis? ¿Quién se iba gratis? Algunos sí, pero porque no aguantan a su vieja o su viejo, ¿ves? Agarran el tren que sea, que mejor que sea el que va para allá. ¿Pero quién? Todo el mundo empezaría, es que le tengo que dar de comer a mi perro, es que mis nietos me necesitan, es que mis hijos, es que ni gratis nos vamos al cielo. Y somos los que tenemos fe, no estamos criticando a los que no vienen a misa.
Estamos hablando de los que sí venimos a la Santa Misa, de los que sí estamos aquí. Y nos falta fe, nos falta una verdadera fe. Tenemos una fe demasiado raquítica, está tan débil, ¿verdad? Como mi abuela tenía un perro tan flaco que si ladraba se desmayaba. Así estamos nosotros, así está nuestra fe. Si quisiera decirnos algo, ¡pum! ¡Pum! Se cae. Y ya, no hace falta, ya cualquier cosita y se derrumba. Y es con la fe que hemos vivido. Nosotros tenemos la culpa de no ver milagros. ¿Por qué no hay tantos milagros hoy en el mundo? Porque no hay gente de fe, solamente por eso. Hay muchos que creen, sí, pero no lo aman. No creen no creen que Dios les ame. Por eso es que están las cosas ahora como están. Ahora hay menos milagros, por eso en el mundo. En el mundo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a trabajar esta semana? Pues hay que pedir el don de la fe. Si ya la tenemos, hay que pedirle al Señor que nos haga crecer la fe. Como aquel señor del Evangelio con mucha sabiduría se acerca y le dice: Jesús, por favor, mi hija se está muriendo, ven, imponle las manos para que sane. Jesús voltea y le dice: ¿tú crees que yo pueda hacer eso? ¿Tienes fe que yo pueda hacer eso? Sí tengo fe, pero tú auméntamela. ¡Uy, qué abusado! ¡Qué astuto! Hay que seguir esos pasos porque alcanzó el milagro. Entonces hay que seguir nosotros también esos pasos. Hay que decirle a Jesús: Señor, creo, pero aumenta mi fe. Permíteme ver lo que tú haces por mí para convencerme de cuánto me amas. Para convencerme de cuánto me amas. Pídanle al Señor eso, el aumento de fe. En lugar de despertarse y preguntar cómo amaneció el dólar, hay que empezar pidiéndole al Señor algo más importante, que es la fe. Señor, aumenta mi fe, que yo conozca tu amor y que te ame. Eso es lo más importante en el mundo. Es lo único verdaderamente importante. Lo demás puede estar y puede no estar. Puede estar y puede no estar. Nosotros entonces tenemos que trabajar esta semana esa confianza en el amor que Dios nos tiene. ¿Sí? Confianza en el amor que Dios nos tiene. Nosotros no confiamos en Dios porque lo conocemos. No conocemos muchas cosas de Él. Conocemos un mínimo de Dios. ¿Por qué confiamos en Dios? Porque estamos convencidos de que nos ama. Es lo que Jesús vino a hacer. Y si nosotros podemos ver la cruz, a Jesús en la cruz, y ni eso te convence de que te ama, es porque estás más perdido que los hijos de la Llorona. Necesitamos, ni siquiera viendo todo lo que Dios ha hecho por ti, imagínense nada más. Por eso no somos capaces de ver los milagros inmediatos que suceden a nuestro alrededor. Pidamos los ojos de fe, que podamos ver lo que Dios está haciendo, no solo lo que nos falta, no solo lo que no tenemos, no solo lo que quisiéramos tener, lo que sí tenemos. Hay que pedirle a Dios la gracia de ver lo que sí tenemos, las maravillas, los pequeños milagritos que Dios va haciendo en torno a nosotros porque nos ama, hasta que llegue eso a enloquecernos de amor por Él. Hay que pedirlo. El Señor dijo: pidan, ¿para qué pedir vivir nomás el día de hoy? Hay que pedir algo que nos lleve a vivir en la vida eterna. ¿Sí? ¿Qué quieres que te dé? Pues como cuando Santo Tomás de Aquino, el Papa le pide: escribe algunos cánticos para adoración al Santísimo, y escribe unos cánticos preciosísimos. El Pange Lingua, que se cantaba antes mucho. Los que son viejitos ya de la cuarta edad, así como yo, se han de acordar del Pange Lingua y de todos esos cantos preciosos que se entonaban en las horas santas. Y cuando los escribe Santo Tomás, hermosísimos, Jesús se le aparece y le habla y le dice: Jesús, Tomás, has escrito bien de mí, pídeme lo que quieras. Imagínense que Dios diga eso. Pídeme lo que quieras. Lo que quiera, pues es que Dios tiene poder para hacer lo que sea, y si no existe, lo crea. ¿Qué le dijo Santo Tomás? Pero a Santo Tomás era amigo, por eso supo hablar de él a través del canto. ¿Qué le dijo Santo Tomás? No quiero nada que no seas tú. Se le tiró a lo grande. Ese le tiró a lo grande, ese no se quedó con niñerías. Ay, pues mira que mi mamá se le quiten los callos. No, hombre.
que le salgan otros 10, vámonos al cielo todos, eso es lo que necesitamos, todos al cielo. Sí, ¿qué quieres que te dé? Que mi abuela no esté chimuela. Ay, Dios mío. Pedimos cada cosa inútil y torpe, porque no sentimos todavía, como no lo conocemos. Santo Tomás lo conocía. Si Jesús nos hubiera dicho, pídeme lo que quieras, a lo mejor alguien de aquí hubiera pedido una casita, un carrito, un mejor trabajo, una mejor suegra, bueno, no tan grandes cosas, alguna cosa así. Pero Santo Tomás le pidió, nada que no seas tú. Está con él en el cielo. Y está con él en el cielo. Por eso hay que pedir, pero hay que pedir en grande, hay que pedir lo que te lleva al cielo, no solo lo que te hace pasártela bien en la tierra, son añadiduras. Esas cosas van a llegar cuando vayas camino a la santidad. Todo eso te va a ir llegando. San Francisco no ocupaba dinero para medicinas. Dios sanaba a los enfermos solamente porque Él se compadecía de ellos. No ocupaba pedirle, Señor, mándame dinero para pagar esta operación. No ocupó pedir cositas así chiquitas, porque Dios le daba en grande. Hay que pedirle a Dios en grande. Hay que pedirle a Dios el don de la fe, un don de fe que sea tan grande que lleguemos a convencernos que nos ama y eso nos haga amar a Dios con locura, porque para eso estamos en el mundo. Lo demás lo puedes tener o no, eso no importa. Si te puedes hacer feliz o no, no, eso no importa. Si eres feliz ahorita en el matrimonio, no, eso qué importa en comparación del cielo. ¿Qué importa eso en comparación del cielo? Son niñerías esas cosas. ¿Cuánto tiempo van a sufrir en esa casa o con ese viejo o con esa vieja? ¿1000 años? No, ¿quién va a aguantar 1000 años? Ni 100, aunque algunos tienen cara de que ya pasaron. No, ni 100 años vamos a sufrir. Entonces hay que pedir a lo grande, por eso hay que pedir una fe verdadera. Pidámosle a Dios que nos permita crecer en una fe que ya no nos permita pecar, una fe que nos ayude a amarlo, a reconocer su amor para poder ser felices con Dios, pero ya desde aquí de la tierra. Vamos a pedir a Dios, Padre, estas gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.